Hola amigos, muy buenos días. Yo muy contenta de estar acá nuevamente con ustedes, María Paz Acevedo de la Unidad de Comunicaciones de la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana. Y tal como les comentamos estos días, esta mañana vamos a tener una conversación muy necesaria por uno de los temas que actualmente está atravesando a muchas personas, que se trata de problemas de endeudamiento en razón de la baja de sus ingresos o situaciones de cesantía que han quedado a raíz de la pandemia en la que nos encontramos. Entonces queremos conversar con Jaime Retamal. Él es abogado jefe de nuestro Centro Jurídico Social de San Miguel, quien nos va a poder explicar en qué consisten los procedimientos de insolvencia y de reemprendimiento que existen actualmente con nosotros. Lo vamos a invitar, vamos a hacerle la invitación y va a estar con nosotros. Saludamos a quienes ya se unieron a la conversación. Hola Jaime, gusto verte, ¿cómo estás? Hola María Paz, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, acá desde la casa. ¿Cómo estás tú? Me alegro mucho. Bien, pues aquí con harto trabajo, harto teletrabajo, Harto un poco teletrabajo. acostumbrándonos a esta realidad en la cual tenemos que seguir funcionando y atendiendo a nuestros usuarios de la mejor manera posible. Así es, así es. Comentarles a las personas que nos ven por primera vez que la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana se encuentra con sus oficinas cerradas, pero la atención la seguimos brindando a través de distintos mecanismos de comunicación que nos ofrecen las tecnologías. En particular, hemos dispuesto de un formulario para poder recepcionar sus consultas. Se encuentra en el blog principal de la página web, en la superior, donde ustedes hacen clic, se les despliega un formulario y completan todos sus antecedentes personales y luego nos hacen llegar su consulta. El equipo de la plataforma de atención no presencial la recepciona y la distribuye para ver en cuál oficina es la que debe responder en razón de su domicilio y del tipo de consulta que ustedes nos hagan. Entonces, ya sabiendo que nos pueden seguir contactando y tal como decía Jaime, estamos todos adecuando nuestras funciones para seguir brindando a lo que estamos llamados, que es el acceso a la justicia. Queremos conversar contigo un tema que lamentablemente es muy transversal en razón de la condición de pandemia en la que nos encontramos y tiene que ver con situaciones de endeudamiento o atraso en los pagos en razón de que estamos recibiendo menos ingresos o nos quedamos sin ingresos en razón de que no podemos salir a trabajar o nos despidieron. Entonces, si tú nos pudieras explicar un poquitito en qué consiste este tema del endeudamiento. Claro, bueno, como bien se ha dicho muchas veces, digamos, este tema de la pandemia es un tema que afecta la salud de las personas, afecta el bolsillo de las personas, genera pobreza. Así es. Y esto genera un círculo vicioso. ¿Ah? Por un lado tenemos que la persona queda sin empleo, esa persona debido a que la empresa al mismo tiempo quiebra, esa persona que se ve sin empleo no puede satisfacer sus propias necesidades y no puede pagar las pensiones de alimentos. Luego, las Correcto. personas que no está recibiendo su pensión de alimentos no puede tampoco satisfacer sus necesidades mínimas y en general se produce todo un círculo vicioso en que la pandemia afecta ya no solamente la salud directa, digamos, a través del virus, sino que también afecta la salud mental, la estabilidad económica y genera hambre y pobreza. Es una Así es. realidad. Entonces, Así en es. ese contexto es importante siempre considerar estas normas que regulan el tema de la insolvencia, que es una consecuencia, obviamente, de toda esta pandemia y que genera lo que en derecho se llama el incumplimiento de las obligaciones. Y el incumplimiento de obligaciones es definido no solamente como dejar de cumplir, sino también cuando se cumple de forma tardía o cuando se cumple de forma imperfecta. Ejemplos de eso los tenemos en incumplimientos laborales, los vemos en la corporación, incumplimientos de alimentos, los vemos en la corporación, incumplimientos contractuales, cuando, por ejemplo, no se paga la renta del arrendamiento. ¿Se fijan? En ese momento afectamos la vivienda del que paga el arriendo, pero también afectamos a la economía de la persona que tiene como ese arriendo quizás como su único sustento. ¿Se fijan? Su sueldo. Y también encontramos lo que se llaman incumplimientos comerciales, cuando la persona, además de no cumplir con sus necesidades básicas, no está cumpliendo con sus acreedores. Y ahí estamos en presencia de lo que es la normativa que regula las insolvencias. Y los acreedores, para efectos de poder hacer cobrar sus obligaciones, tienen dos mecanismos.
Un mecanismo que es el mecanismo individual, es decir, cuando a mí me llega una notificación de demanda de un banco en el cual me está cobrando una cantidad de dinero que no pagué, y también existe lo que se llama el cobro colectivo, o que antes se llamaba quiebra, que hoy día le llamamos liquidaciones, y que básicamente consiste en que en un solo procedimiento concurren todos mis acreedores para efectos de poder rematar mis bienes y con ese remate pagarse la parte que se pueda de las deudas. Ahora, son dos procedimientos distintos, el cobro individual, cuando me lleno de juicios, de 100 juicios medios, o bien el cobro colectivo, cuando todos los acreedores concurren en un solo procedimiento. Y no existe, y esto es muy importante, sobre todo para las personas que nos ven, no existe un procedimiento que sea mejor que el otro. Cada uno depende de la situación particular de cada deudor. Es como un traje a la medida. No siempre a todos nos va a quedar el mismo procedimiento y por eso es muy importante que el análisis que se haga en la primera entrevista con el usuario o con el deudor afectado tiene que ser serio. La verdad que hemos visto últimamente, sobre todo, que han proliferado muchos estudios que se dedican a este tipo de ejercicios en forma masiva, pero que lamentablemente no ahondan mucho en el proceso. Y eso significa que muchas veces un deudor que buscaba una solución se ve enfrentado a una situación aún peor. Y es por eso que es importante refrescar, conocer estas normas, para efectos de que uno pueda determinar si a lo mejor lo mío es esperar que mejor me puedo entender con cada acreedor por separado, o si mejor espero que concurran dos o tres y mejor hago que mi pago se haga en un procedimiento concursal colectivo. Y eso Muy es justamente lo que importante es la idea eso, que tratemos. muy importante eso que tú nos dices, Jaime, porque al ser un procedimiento legal, ya de por sí es un mundo de que quienes no somos abogados los desconocemos de manera general o algo hemos oído en las noticias o en los medios de comunicación, pero conocimiento acabado del tema, claramente quienes no somos abogados no lo tenemos. Y tal como tú señalas, en estos tiempos hemos visto como en distintas publicidades que se dan en la televisión, dice, encárganos tu deuda a nosotros, nosotros vemos cómo te resolvemos el tema, no te preocupes de tus deudas. Entonces, esos llamados son bastante irresponsables. Creemos que nosotros como servicio público tenemos también la tarea de poder explicarles a las personas, las deudas se contraen y si no se pagan hoy día, se van a tener que pagar mañana. Entonces también desde ahí el llamado es a hacernos responsables de aquello. Nosotros entendemos las condiciones en las que muchos chilenos y personas que viven en nuestro país se encuentran hoy día en situación de imposibilidad de poder pagar. Por eso es que nos interesa que conozcan estos procedimientos, que tú nos puedas explicar y comentarles que evidentemente nuestro servicio está a disposición de ustedes para poder orientarles en torno a aquello que pueda ser más, como tú dices, el traje a la medida de la persona que nos está solicitando la asesoría. Claro, bueno, es muy importante primero saber qué es un procedimiento de liquidación. ¿Ah? Como señalé, existen dos tipos de cobro. Mis acreedores me pueden cobrar cada uno de ellos por separado o me pueden cobrar todos sus créditos en un procedimiento colectivo. El procedimiento de liquidación es justamente ese procedimiento colectivo. Es un procedimiento judicial que tiene por finalidad la liquidación rápida y eficiente de los bienes de un deudor para efectos de pagar a un acreedor o a sus múltiples acreedores. Esta liquidación puede ser de dos tipos, puede ser forzosa o puede ser voluntaria. ¿Mm? Forzosa cuando mi acreedor se presenta ante un juez y pide mi liquidación y pide que con mis bienes se paguen a mis acreedores completos. O bien puede ser voluntaria cuando yo como deudor me acerco al tribunal y pido que se liquiden mis bienes para pagar a mis acreedores. Pero en ambos casos hablamos de una liquidación, es decir, los bienes del deudor se venden para efectos de pagarle a todos sus acreedores. Y con eso, sea la cantidad que sea, digamos, se entienda solucionado este crédito. ¿Mm? Cuando hablamos de usuarios de nuestra corporación, nosotros atendemos liquidaciones voluntarias, pero solo de personas deudoras. Y eso es muy importante porque en la corporación no atendemos empresas. Así es. Lo que atendemos son personas deudoras, es decir, personas naturales. Y personas naturales que sean contribuyentes del artículo 42, número 1 digamos, de ley de la renta, en este caso personas que tienen contrato de trabajo. ¿Ya? Las personas que tienen rentas producto de un ejercicio comercial ya dejan de ser personas deudoras, pasan a ser empresas deudoras.
Entonces, es muy importante considerar que nosotros atendemos personas deudoras. Pero no solamente aquellas personas que tienen contrato de trabajo, sino también cualquier otra persona que sea sujeto de crédito y que no pague impuesto a la renta. Eso es lo importante, impuesto a la renta de primera categoría. ¿Ah? Eso es lo importante. ¿Mm? Por Y eso ahí se siempre incluyen considerar que a son dueñas de personas deudoras. casa, Dueñas algunos de casa, clientes. estudiantes, jubilados, es decir, personas que son sujetos de crédito, pero que no tienen que no tienen contrato de trabajo, pero lo más importante, que no tributan conforme a la primera categoría, porque en ese caso para hacer empresa y tienen otra regulación que también permite tramitar su insolvencia, pero de manera diferente. ¿Mm? Perfecto. Ahí podríamos quizás derivarlos a otro servicio público que tampoco es muy conocido y que también realiza y que su función es precisamente esa. Hablamos de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, Claro que sí. que se encuentra en su oficina general en la región metropolitana, se encuentra en la calle Amunátegui, casi esquina Agustinas. Les Vecinos pasamos nuestros. son vecinos nuestros, sí. Les pasamos también el dato para quienes digan, chuta, yo tengo una empresa, yo genero facturas, pero mi empresa soy yo, y ahora que no tengo la posibilidad de poder ejercer mi trabajo, no tengo ingresos, ¿cómo lo hago? Pueden acercarse a este otro servicio público, la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Bueno, en la superintendencia justamente se tramitan otros tipos de procedimientos que cuando se trata de empresas deudoras tiene algunos procedimientos de reorganización que también tienen alternativas, digamos. Hoy día solamente nos vamos a referir a lo que son personas naturales, que Bien, son las personas a quienes nosotros atendemos. ¿Mm? Ahora, para efectos de que una persona se pueda sujetar a esta liquidación voluntaria, es decir, que una persona individual, una persona natural, pueda pedir que se cite a sus acreedores y se paguen sus acreedores con sus bienes, es necesario que esta persona cumpla ciertos requisitos. ¿Mm? Y aquí es muy importante, me quiero detener porque es justamente aquí donde empiezan muchas veces las madres de los problemas y esos problemas se basan muchas veces en no haber sido asesorado o bien pensar que esto es más simple de lo que parece. Lo primero es acompañar un listado de los bienes, indicando el lugar en que se encuentran y los gravámenes que los afectan. Esto es sumamente importante porque aquí hay muchos errores por parte de clientes y por parte de abogados, cuando no indican todos los bienes, mm, porque a lo mejor vendieron recientemente algunos bienes, por ejemplo, el deudor en acto de desesperación fue y tenía que echar mano a un auto, vendió un auto hace unos meses atrás, por ejemplo. claro, También es necesario mencionar sus deudas por cobrar, que también son bienes. Pues a veces un deudor dice, chuta, me tiene que llegar una plata, tengo una platita que me tiene que pagar una persona, me la debe. Bueno, ese dinero también es un bien y también hay que incluirlo. ¿Ah? O a veces simplemente hay bienes que no se mencionan. No mencionan, por ejemplo, una propiedad porque piensan que cuando se habla de bienes son solamente los bienes que están dentro de la casa. La estufa, el televisor, los equipos de música, los computadores, pero no es así. Cuando hablamos de una liquidación, en esa liquidación se incluyen todos los bienes, incluidos, por ejemplo, los bienes raíces, aunque estén hipotecados, aunque la hipoteca falten 20 años para que se termine de pagar, esos claro. bienes hay que incluirlos. Las herencias, por ejemplo. Esto me lo han comentado los mismos liquidadores. Me han dicho, mira, la gente tiende a omitir que tiene alguna herencia, porque falleció un pariente y no se ha hecho posesión efectiva. Pero ocurre que cuando comienza este proceso de liquidación, el liquidador manda a pedir oficios a varias instituciones, conservador de bienes raíces, impuesto interno, registro civil, y muchas veces en el registro civil aparece que esta persona tiene derechos en una herencia. Y en ese momento esos derechos de herencia también se suman a estas cantidades que es necesario repartir entre los acreedores. Y eso muchas veces no es lo que buscaba el deudor y no es lo que quería el deudor y ya es tarde en ese momento para poder poner pie atrás, porque a esa Así altura es, ya esto está judicializado. así Entonces es. lo más importante es que cuando se haga esta entrevista, la persona busque e indique a su abogado el listado completo de sus bienes, el lugar donde se encuentran y los gravámenes que afectan. Lo segundo que tiene que hacer es indicar cuáles son los bienes que están excluidos de la liquidación. Y aquí muchas veces la gente habla de los bienes inembargables, por ejemplo, la cama del deudor, los Sí, alimentos del deudor, los libros personales de la profesión del deudor, los materiales del deudor de su ejercicio, por ejemplo, un gaffiter, sus herramientas. Pero no solamente se tienen que incluir los bienes inembargables, sino también los bienes que están en el domicilio del deudor y que pertenecen a terceros. claro que Este sí. es un tema que los mismos liquidadores también en su momento me han señalado, me han dicho, oye, pero mira, encontramos acá que hay un deudor que dice que tiene una televisión, llego a la casa y encuentro equipos, encuentro computadores, encuentro hasta máquinas de trabajo, unas máquinas de coser.
y tuve que embargarlas, incautarlas completas, dice el liquidador, porque no había nadie que me demostrara que pertenecía a tercero. Entonces, cuando el deudor indica sus bienes y el lugar en que están, también tiene que indicar cuáles son los bienes de tercero y mostrar los documentos que demuestran que son de tercero para que el liquidador, cuando se constituye en su domicilio a incautar esos bienes, no incaute más allá de los bienes que realmente son del deudor. El deudor, en tercer lugar, también tiene que indicar cuál es el estado de sus deudas, indicando el nombre, datos, domicilio de cada uno de sus acreedores. Y también indicar el estado de cada uno de sus juicios pendientes, para que efecto de que estos juicios se acumulen en este procedimiento. No es tan complejo, si se ve, pero sí es importante que la persona tenga muy claro, que aquí no se pueden omitir bienes y que se incluyen todos los bienes del tiempo inmediato, pero también los que hayan sido traspasados o transferidos en el tiempo reciente. ¿Cuánto es tiempo reciente, Jaime? Mire, hay diversos tipos de acciones, ¿m? Pero siempre una venta que sea en el último periodo de un año, digamos, es una venta que puede estar sujeta a acciones de tipo revocatorio o de restitución. ¿M? Qué Eso es muy importante importante. eso del tiempo, porque claro, como tú dices, dentro de la desesperación las personas podemos tomar decisiones que creemos que nos pueden ayudar y finalmente nos pueden traer un problema adicional y no solamente a nosotros, Claro, sino también a la persona con la que nos involucramos para la venta, por ejemplo. claro. ¿No? Y Súper además, y no solo eso, sino que muchas veces a los abogados nos toca ver situaciones de ventas que no son reales, son ventas muchas reales. veces Las ventas fraudulentas. ficticias Le venden, que uno le venden escucha, a su mamá el auto, por ejemplo, una claro, ancianita que no ocupa nada y de repente aparece una señora con un auto traspasado. Entonces, claramente esta situación da lugar a que los acreedores o el liquidador decidan ejercer acciones con la finalidad de recuperar ese bien y así, repartirlo entre los acreedores, que es la idea, para pagar. claro. Eh, dentro de las acciones que pueden hacer los acreedores, a quienes yo les debo, ¿cuáles son estas? ¿Ellos pueden pedir una liquidación derechamente? ¿Le pueden decir a uno, ya dígame todo lo que tiene para que veamos cómo arreglamos esto? Bueno, claro que sí, pues como te señalaba hace un rato, siempre es importante considerar que la forma de cobrar los créditos por parte de los acreedores puede ser individual, es decir, cada acreedor va y demanda directamente al deudor, o bien puede ser colectiva a través de la liquidación. Y en algunos casos, para el acreedor puede ser interesante cobrar en forma colectiva. ¿Por qué? Porque cuando yo soy acreedor y alguien me debe dinero, yo voy y le embargo lo que veo que tiene. Pero muchas veces puedo no saber lo que tiene este deudor. Y en un procedimiento de liquidación, sí puedo saber cuáles son los bienes que pertenecen a este deudor. Entonces, en ese caso sí puede ser muy atractivo para el acreedor pedir una liquidación. Para que el acreedor pida la liquidación, es necesario que tenga, que exista en contra de este deudor dos o más títulos ejecutivos y que se hayan iniciado al menos dos juicios ejecutivos, o sea, dos juicios de cobranza en contra de este deudor y que este deudor no haya presentado bienes suficientes dentro de 4 días. Es decir, si en el fondo existen dos o más juicios de cobranza en contra de un deudor y este deudor no ha pagado dentro del plazo legal, y existen dos o más títulos ejecutivos de obligaciones distintas, perfectamente un acreedor puede pedir la liquidación, en este caso ya no es voluntaria, sino que es forzosa. ¿Mm? Qué importante, muchas veces uno no entiende muy bien cuando, lo que hablábamos pues, al inicio, Uh -huh. cuando te hablan de un juicio ejecutivo, cuando te hablan de una liquidación, uno sabe que tiene una deuda y que por una razón X no pagó o pagó de manera tardía o pagó negligentemente como tú nos explicabas antes. Entonces, si se ven las personas ya con la demanda ya en su casa, donde fueron informados que se encuentran en un juicio y saben que, por ejemplo, los demandó la casa comercial X y les va a llegar otra porque están en una condición similar con la casa Z, evidentemente tienen que ojalá alertarse, no esperar más allá, porque podrían, como tú dices, si hay un tercero o uno de estos dos podría decir, chuta, aquí ya a esta persona se le demandó una vez, se le mandó otra vez y tampoco ha pagado, entonces yo voy a ir y voy a pedir que me liquiden, voy a pedir la liquidación de todos los bienes que tenga esta persona, ¿no? Entonces, es No, preferible y actuar. ojo, que estratégicamente a algunos acreedores les conviene pedir la liquidación, porque cuando ellos van a embargar y se encuentran que el deudor no tiene bienes, la única forma de saber qué bienes tiene es a través de un procedimiento de liquidación.
Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta que a mí esta decisión de ver si le pago a todos de una vez o si les pago individualmente no solamente depende de mí como deudor, sino que depende también del acreedor, que Claro. también me Y de puede la pedir la liquidación. responsabilidad finalmente que yo como deudor tuve frente a mis deudas, las acciones que pude haber Claro, emprendido. Cuando claro. ya, cuando ya se determinó que el tribunal determinó mi liquidación, o yo dije ya, ok, mi abogado me asesoró y voy a hacer una liquidación, ¿cuáles son los efectos que tiene para mí como persona deudora el que haya declarado esta liquidación? Bueno, hay varios efectos que tiene la resolución de liquidación. Yo solamente quiero mencionar los que a mi parecer son los tres más relevantes del punto de vista del deudor, que es la persona que nosotros normalmente atendemos. Nosotros en la corporación, ojo, un pequeño paréntesis, también atendemos a acreedores. Sí, Nosotros tenemos muchos casos en que nos corresponde verificar créditos en las solicitudes de liquidación, que antes eran las famosas quiebras, y el fondo ha cambiado de terminología, pero básicamente el concepto es el mismo, una bancarrota en la cual concurren los acreedores y a los cuales nosotros representamos. ¿Se fija? Entonces nosotros no solamente vemos la parte del deudor, sino también el acreedor. Pero en el caso del deudor, a mi parecer, los tres efectos más importantes son primero el deshacimiento. El deshacimiento consiste en que desde que se declara la liquidación, el deudor queda inhibido de la administración de sus bienes presentes y todos los bienes que obtenga durante la liquidación. ¿Qué significa inhibido? Significa que él no puede tocar sus bienes. Eso a veces la gente no lo entiende bien. mm, Usuarios nuestros realmente nos dicen, oiga, ¿sabe que el liquidador me está pidiendo mi clave del banco? Me está pidiendo la clave única, la clave tributaria. ¿Cómo? No, me dice que no puedo emitir boletas. Me dice que no puedo trabajar. Y uno le dice, no, si no es que usted no pueda trabajar. claro, Usted puede trabajar, pero el que cobra su dinero no va a ser usted, va a ser el liquidador. Y eso a la gente no le gusta. por Ahora, cierto. ¿dónde está el tema? El tema está en que muchas veces la gente no se informa bien. El procedimiento de liquidación tiene ventajas, una ventaja muy grande que es la que vamos a ver al final del último efecto. Pero antes de las ventajas, a mí siempre me gusta hablar de las desventajas, porque normalmente los abogados tienden a vender primero la parte bonita y luego cuentan la letra chica. Yo prefiero contar primero la letra chica y al final la parte bonita. El primer efecto es el deshacimiento. Con el deshacimiento, la persona deudora ya no puede jurídicamente celebrar ningún tipo de acto y contrato porque el que lo representa es el liquidador. Por lo tanto, el liquidador cuando incauta los bienes, junto con eso le va a incautar las claves de los bancos, la clave tributaria. No puede emitir esta persona nuevas boletas ni recibir dinero. Y cada vez que recibe el dinero, el que recibe el dinero es el liquidador, que tiene la obligación de entregarle una suerte de, una cantidad de dinero, una suerte como de mesada, digamos, al deudor, para efecto que él se mantenga en sus gastos personales, porque los dineros que se van recaudando tienen por finalidad pagar a los acreedores. Esa es la finalidad de esta liquidación. ¿Mm? El liquidador administra los bienes. Eh, el segundo efecto que produce la liquidación, que es sumamente importante y dice relación también con el tema de omitir o no omitir bienes, es el efecto retroactivo que permite ejercer al liquidador acciones para incorporar al patrimonio del deudor bienes que se habían desprendido en el tiempo reciente. Eso es sumamente importante. Volvemos al tema de destacar que el cliente o el deudor tiene que ser sumamente abierto y franco con su abogado al momento de indicarle cuáles son sus bienes presentes y los bienes que tenía hasta el tiempo reciente. Porque muchas veces las personas hoy día no tienen nada, pero hace 2 meses tenía 3 autos, a lo mejor ya empezaba en el transporte, tenía vehículos, se fija, Claro. tenía alguna propiedad raíz, y todas esas transferencias que él hizo para quedar pobre y pedir su quiebra, obviamente van a perder todo valor a través de estas acciones retroactivas. Entonces, este segundo efecto, aparte del desistimiento, que es muy importante, el segundo efecto es el efecto retroactivo, que permite reincorporar y dejar sin efecto todos estos actos de enajenación, de transferencia, de traspaso de bienes que se efectuaron por el deudor en el último tiempo más inmediato. Y el tercer efecto, que yo estimo también, de los muchos, porque de verdad estoy en materia de especialidad, porque estoy abogados que se dedican a esto y estudian muchos años para poder dedicarse a esto, pero en lo que a nosotros nos respecta, digamos, el tercer efecto importante para nosotros es el efecto liberatorio. Y esto es lo que le llamamos, lo que es lo primero que siempre en otras partes dicen y es lo que último Así que yo es. quiero decir en realidad. El efecto liberatorio es un efecto de limpieza de deudas, es un efecto que significa que una vez que termine este proceso de liquidación, ya cuando se rematan los bienes, se venden los bienes, se reparten los dineros a los acreedores, se agotaron todas las instancias de investigación de bienes en impuestos internos, en el registro civil, en los bancos, una vez que se agotó este tema, el liquidador tiene que emitir un informe final para efectos de terminar con este el proceso de liquidación.
Cuando se termine el proceso de liquidación, si quedó algún saldo pendiente, que lo más probable es que quede, digamos, este Probable. saldo pendiente se entiende extinguido por el solo Ministerio de la Ley. Es una forma nueva que antes no existía en nuestro derecho de poder terminar las obligaciones, porque a los abogados siempre se nos enseña que la forma de terminar las obligaciones es con el pago, pero existen otras formas alternativas, la compensación, la prescripción. Pero en este caso se establece una nueva forma de extinción. Acá la deuda se extingue por la resolución que pone término a la liquidación. Es decir, si yo a lo mejor a mis acreedores en total les debía 5.000 pesos y con mis bienes solamente se pudo recuperar 1.000 pesos y repartir 1.000 pesos, ese saldo de 4.000 pesos que quedó pendiente se extingue. Ya no lo debo, quedo liberado. Es un efecto liberatorio. Súper Eso trae importante. como consecuencia, por ejemplo, que si yo estaba en DICOM o estaba publicado en el boletín, por ejemplo, con esas deudas, yo Sí. tengo pleno derecho, a través de las leyes que regulan todos estos datos personales, a presentarme en esa institución y pedir que eliminen esa deuda, porque no pueden estar publicadas deudas que están extinguidas. Y eso claramente permite reemprender. Por eso la ley se llama Ley de Insolvencia y Reemprendimiento, porque Reemprendimiento. permite que esta persona que era deudora, que no fue capaz de pagar sus obligaciones, si ha sido transparente y ya enajenado y ha dispuesto sus bienes en favor de sus acreedores, tiene derecho a poder reemprender. Y esa es la finalidad de esta ley. Importante, ¿eh? Si bien las medidas suenan súper fuertes, en el sentido cuando tú nos decías que la persona ya no puede administrar sus cuentas, no puede emitir boletas, no puede administrar sus bienes, sus recursos económicos, sino que es el liquidador el que lo hace por él o por ella y le entrega esta especie de mesada para la solvencia de lo más básico y el resto lo trata de ir juntando para pagar. Tiene este otro aspecto y que como tú bien dices es lo que primero se señala cuando te informan de que no te preocupes, casi lo que decíamos al inicio, ¿no? No te preocupes de las deudas, mira que yo no me encargo, tengo experiencia y te lo resuelvo, pero claramente hay elementos que son muy importantes de poder señalar. Jaime nos hacía una pregunta, mira, si no tengo juicios en mi contra, pero tengo muchas deudas, ¿qué procedimiento me conviene? Entendemos que es una Depende, persona natural. Vamos a depende. Primero hay que partir de la base de una persona natural. claro. Si esa persona natural no tiene juicios y tiene muchas deudas, ahí hay que hacerse la pregunta del millón, que es, ¿con los bienes que tengo hoy día, soy capaz de pagar mis deudas? Porque si con mis bienes no soy capaz de pagar mis deudas, claramente me va a convenir un procedimiento de liquidación. ¿Por qué? Porque si tengo bienes avaluados en 1.000 pesos y mis deudas están avaluadas en 5.000 pesos y no soy capaz de cubrir esa diferencia de 4.000, me es conveniente pedir mi liquidación para efectos de que este saldo quede en cero. ¿Ya? Ahora bien, si yo tengo bienes por 5.000 y me están cobrando dinero que por 1.000 pesos que no soy capaz hoy día de pagarlo, pero tengo un patrimonio mucho mayor, quizás en ese caso me convenga hacer uso de los créditos que están actualmente otorgando con mucha facilidad, es decir, con la finalidad de salir de una situación de falta de liquidez, pero no de insolvencia. ¿Por qué? Porque una persona que hoy día no tiene dinero, pero que tiene un patrimonio de bienes suficiente para pagar sus deudas, quizás lo que necesita en realidad es un apoyo en dinero efectivo, pero no pedir su liquidación y destruir su patrimonio en pos de unas deudas que pueden ser inferiores a su patrimonio. ¿Entiendes? Esperamos haberle resuelto la consulta que nos hacía nuestro amigo y para todas las personas que tengan, que se encuentren en la condición que conversamos o que conozcan de personas que lo están en razón de lo que estamos hablando, ¿cierto? De esta situación de pandemia en la que nos encontramos ha provocado muchas situaciones de falta de Pobreza, recursos, ¿sí? pobreza. Pobreza, derechamente. Estamos a disposición, como les señalábamos, tenemos nuestro canal de recepción de consultas a través de nuestro portal de internet, cajmetro.cl. Ustedes pueden ingresar ahí a nuestra página principal, nos hacen su consulta y nuestros profesionales abogados, Jaime y el resto del equipo profesional que tenemos en nuestras distintas oficinas presenciales, están brindando la atención de manera telefónica, contestando correos, tomando audiencias de manera no presencial. O sea, nosotros seguimos brindando la atención, solo que para cuidarnos y para cuidarles es que tenemos las oficinas cerradas porque obviamente lo que queremos todos es parar o aportar a que esta pandemia no siga con nosotros más tiempo. Si ya
ya está bueno, ya todos queremos salir a trabajar a las oficinas, pero no es posible. Sabemos que tenemos que cuidarnos y habrá que aguantar un poco más para después decir ya, ok, estamos en condiciones, entonces ahora volvamos a las oficinas y sigamos lo que era la atención de siempre. Pero igual es importante que sepan que estamos a su disposición con todo el equipo profesional detrás para seguir brindándoles el acceso a la justicia. Antes de terminar, estamos en tiempo, Jaime, si tú quisieras decirnos algo más. Sí, solamente recordarles que la página web www.cajmetro.cl hay varias formas de poder acceder a la corporación. Es importante que sepan que existen estos canales, canal web, existen también en la misma página de la corporación. Si ustedes pueden ingresar, van a ver que están las direcciones, los teléfonos que se han habilitado en cada una de las unidades. Es decir, existen formas de atención que estamos brindando y están funcionando, y la verdad que nos dan mucha tranquilidad y certeza de poder invitar a la gente a hacer sus consultas y bueno, en lo posible ayudarlas dentro de estas situaciones que son muy desgraciadas, muy desafortunadas, pero al mismo tiempo nos generan oportunidades de mejorar el servicio y de prestarlo directamente a nuestro usuario, que lo hacemos con muchas ganas, mucho cariño. Se nota, Jaime. O siempre es un agrado trabajar contigo. Nos conocemos en otro ámbito de trabajo. Hoy día nos encontramos en esta. Así que, nada, muchas gracias por tu disposición, por lo claro Gracias a ti. en la presentación. Las personas nos están agradeciendo, que fue muy útil la charla. Así que, nada, como les decimos siempre, estamos a disposición de ustedes. Esta charla la vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Y en lo que necesiten, acá estamos, www.cajmetro.cl. Los esperamos. Cuídense mucho, gracias por estar con nosotros. Un abrazo grande, Jaime. Cariño a la familia, cuídese. Que estén muy bien. Gracias, cuídate, ¿eh? Chao, chao.